Be'ezrat Hashem Nazeh Benatzliach. Vamos a empezar. Estamos en la segunda parte de Masejet Megillah. Daf, página 8a. Daf 8 Amud Aleph. Dice un Zav. ¿Qué es un Zav? Plural Zavim. Hombre que padece una enfermedad que le hace emitir Zov, un flujo de líquidos seminales. Genitales, perdón, líquidos en sus genitales. De forma involuntaria y con periodicidad, ¿sí?, determinada. El Zaf se considera impuro a nivel de Zaf Abtumá, fuente de impureza, por lo que puede impurificar a otras personas y utensilios que entran en contacto con él. Entonces, una persona que tiene polución involuntaria todo el tiempo de un líquido que se llama Zov. Es una palabra muy fea en el castellano, ¿ok? Que todos la conocen. 186, 186. ¿Ah? Sí, esta es la persona que tiene todo el tiempo, involuntariamente, tiene una enfermedad venérea. ¿Ok? Tiene una enfermedad venérea, le llamaríamos hoy. ¿Ok? Entonces, él bota un líquido, dice Rashi, cuando habla de la Torah, porque la Torah habla de este tema, en Parashá Vayikra, perdón, en Vayikra 15, dice que es un líquido de color del huevo, de la clara de huevo, y que tiene un olor a descompuesto. O a veces es verde, dice Rashi. Rashi explica. 186, en el segundo párrafo. Dice, en Benzav, no hay diferencia entre, ya sabemos que es el Zaf, ¿verdad? Entre las leyes aplicables a un Zaf que sufre 2 emisiones de Zov en un mismo día o en días consecutivos, y uno que sufre 3 de forma similar, salvo que el Zaf que sufre 3 emisiones debe ofrecer el corbán correspondiente para consumar el proceso de purificación. ¿Ok? El corbán, que consiste de purificación: 2 tórtolos o 2 pichones de paloma, uno como hatat y el otro como olá. ¿Ok? 2 palomitas o 2 tortolitas, así se puede purificar. Y tener permitido entrar al Beit Hamikdash y comer carne de los korbanot, mientras que el Zaf que sufre 2 emisiones lo tiene permitido después de contar 7 días limpios y sumergirse en agua de un manantial. Es decir, la diferencia aquí vemos que el que tiene 2 o 3 emisiones o más tiene que traer un corbán. El que tiene 2 solamente, esa persona solamente tiene que esperar 7 días y después purificar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el uno que tiene 2, el otro que tiene 3 o más? ¿Por qué uno sí tiene que llevar corbán y el otro no? Eso es lo que va a versar nuestra Mishnah. Del hecho de que la Mishnah va a entrar a la Gemara. Entonces, vamos a ver lo que dice Rashi. Vamos primero a Rashi porque este tipo de Mishnayot requiere que veamos el comentario de Rashi para entenderlo mejor. Al costado izquierdo de la página, donde dice ahí un Zaf que sufre 2 emisiones. ¿Lo están viendo? Sí. Ese es Rashi. ¿Okay? Un Zaf que sufre 2 emisiones en un solo día o en 2 días consecutivos. O sea, 2 en un solo día o una, pero al día siguiente vuelve y tiene emisión. Y asimismo, el que sufre 3 emisiones se refiere al que fueron en un solo día o 3 en días consecutivos. O también quien sufrió 2 en un solo día y una más al día siguiente. Entonces, ¿qué es lo que va la diferencia? Que primero fueron 2 emisiones, ¿verdad?, en un mismo día o en días consecutivos. El otro, ¿qué fue? 2 en un solo día y después al otro día, o 3 inclusive en un solo día. Entonces, dice la Gemara, vamos a la Gemara y después volvemos a Rashi. Del hecho de que la Mishnah haya enseñado que la única diferencia entre estos 2 tipos de Zaf sea obligación de ofrecer un corbán, se entiende que en lo relativo a transmitir la impureza de Abtumá a cualquier objeto que esté bajo él, al acostarse o al sentarse encima, de él, aunque no los toque. Es decir, el Zaf transmite la impureza de Abtumá cuando se sienta, se acuesta o se apoya sobre objetos que están destinados para esta finalidad. O sea, él, con solo sentarse en un lugar, apoyarse en un lugar, tener contacto, transmite impureza. Es un Abtumá, que significa que él es un transmisor de impureza. Y todo lo que toque
va a quedar impuro. Y a la vez, eso que toca va a transmitir impureza a otras personas, otros objetos. Es decir, que si alguien apoya algo sobre la silla en que se sentó ese Zav de Avtumá, ese que se sentó sin saber, sin nada, queda impuro. Y esa impureza a medida que va avanzando Va disminuyendo en un Avtumá hasta la cuarta persona. O sea, que tiene contacto. Pero Rabbi, entonces esta enfermedad, porque dice que trae corbano para purificación, esta enfermedad o es una manifestación como el que tiene lepra, Es un tipo de impureza. Es un tipo de impureza que manifiesta un pecado. ¿Okay? Entonces, digo, ya terminó esta impureza, ahora debe purificarse. ¿Okay? Ahora hay discusión si es lo que nosotros conocemos hoy en día como una enfermedad venérea o se trataba de otra cosa, como por ejemplo en el caso del Azarat. ¿Por qué? Porque el Azarat ha sido malamente asociada o erróneamente asociada con la lepra. Pero la Azarat no era lepra. No tiene nada que ver con la enfermedad que causa el bacilo de Hansen. No tiene nada que ver. Más allá de que hay una erupción en la piel. Pero si tú vas y ves la descripción que la Torá da del Azarat, no coincide con las manifestaciones o con los síntomas de la lepra que conocemos aún hoy en estos días, lastimosamente. No son las mismas cosas. ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad que su origen es espiritual. Y una persona con Zarat podía curarse 7 días, se purificaba y ya estaba limpio. Sí, porque la Zara es del habla, no es... Por eso, conocidísimo, viene de su razón de ser la Shomara, o sea, una mella, un problema espiritual. ¿Okay? Pero más allá de eso, la sintomatología que la Torah describe de la lepra, de la Zaharat, no tiene nada que ver con la sintomatología de la lepra que aún hoy en día existe. ¿Okay? O sea, ¿qué sucedió? Que hubo gente que no conocía el contexto de la Torah, que no conocía el significado o no conocía la profundidad de esto, léase traductores no judíos, que cuando quisieron traducir a sus lenguajes, al inglés o al español, o el inglés antiguo, por ejemplo la famosa versión de King James en inglés, o la Reina Valera en castellano, o la Nácar Colunga, o diferentes Biblias. Estamos hablando hace 300, 400 años atrás. En ese caso, ellos, como su público no sabía a qué se estaban refiriendo, lo asociaron a lo más parecido que una persona de ese contexto pudiera entender. ¿Me explico? Entonces, como yo no sé cómo, es como cuando queremos traducir una palabra a otro idioma. Hay mucha vuelta y mire, ¿qué es esto? Pero la gente no lo conoce, no sabe qué, entonces tratamos que sea lo más cercano, pero no es la cosa en sí. ¿Ok? No te apoyes ahí, por favor, está la Torah. Pues es que como acá dice el SAP, entonces eso es lo que yo quería entender, si es una enfermedad o es un... Saf es la persona que tiene una condición. ¿Ok? Zobea. Es una persona que literalmente manchador. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Él va emitiendo un líquido que mancha sus vestiduras. ¿Ok? ese tipo de enfermedad o ese tipo de manifestación, si la persona es continua, entonces ¿cuándo se va a purificar? Nunca. Está afuera. Está alejado de la Torah. O sea, de la Torah no, perdón, de la comunidad. O sea, había personas que podían vivir el resto de su vida por fuera de la ciudad. Había gente con Zaharat que podía vivir hasta el último día por fuera de la ciudad. O sea, por fuera del campamento, dice la Torah. ¿Lo entiende? Fuera de la ciudad. O sea, yo quiero decirles una cosa, ya que tocamos este tema. La interpretación de que viene por la Lashon Hara es una de las interpretaciones que hay. ¿Okay? No es la única, hay otras. Claro, es la más popular, la más extendida, la más conocida, pero es una de las razones o de las posibles explicaciones, no posibles, de los motivos que según los sabios da la persona contra esta enfermedad, pero no es la única. ¿Okay? Hay comentaristas que creen que en realidad se trataba de una enfermedad como la que hoy en día existe. ¿Okay? Porque es una condición. Ahora, que eso, ¿cuál es la diferencia?
que las enfermedades son mellas en las personas por algo. Ahora, ¿ese algo qué es? Puede ser algo físico, como hoy en día entendemos muchas cosas, o puede ser algo espiritual. Pero más allá de que sea algo físico, todo tiene una raíz espiritual. La diferencia entre una persona que cree y no cree, entre un creyente o un no creyente, es que el creyente, o sea, reduciéndolo a lo mínimo, de la fe, o sea, que si yo te diría qué es la fe, el creyente sabe o entiende o comprende o tiene la convicción de que todas las cosas que suceden en la existencia tienen una raíz espiritual. Algo divino, algo de Dios, del Creador. El no creyente todo lo lleva a los hechos, o a la lógica, o al razonamiento, o a cualquier otra cosa. ¿Estamos? Todo. Entonces, continuando con la Gemara Rabotai, dice, ¿de dónde se deduce esta ley? Puede ser, si es el que cuenta 7 días limpios sin emisiones de SAF, que el SAF que debe contar antes de sumergirse en un manantial y purificarte, tanto el SAF que sufre 3 emisiones, como el que sufre 2, son iguales. SAF es SAF. ¿Por qué tú me vas a decir que en 2 días, que en un día, señor, que está enfermo? Si tiene 2, si tiene 3, ¿qué importa? Eso dice. La primera pregunta, ¿de dónde se deduce esta ley en lo que se respecta a la impureza de ambos sabín son iguales? Pero en lo que respecta al Corbán, de lo que enseñaron nuestros sabios en la siguiente baraita, Zimai, dice, por un lado el versículo habla de un SAF que sufre 2 emisiones, lo llama impuro. ¿Qué versículo? Nota 9, el versículo de que dice cualquier hombre que tenga una emisión de Zof en su cuerpo, su emisión es impura. Y cada vez que el versículo menciona la palabra emisión se refiere a una expulsión. Entonces, como el versículo 2 veces utilizó la palabra emisión, Sof, 2 veces, entonces por eso decimos el que tiene 2. O sea, en la Torah nada es accidental. Lo nombró 2 veces, por algo lo nombró 2 veces. Lo nombró 3 veces, por algo lo nombró 3 veces. Lo nombró una sola vez, por algo lo nombró una sola vez. Sí, pero son de aún de las palabras que aparecen en el número de veces que aparecen. Por otro, habla de uno que sufre 3 emisiones y también lo llama impuro. En otro versículo. Entonces, el versículo que acabamos de citar primero fue Vayikra 15:2. ¿Verdad? El otro versículo es Vayikra 15:3, el que le sigue, pegadito. Este versículo dice, y esta será su impureza cuando tenga la emisión, ya que sea que fluya en su carne la emisión o se obstruya en su carne por su emisión. 3 veces la palabra emisión. ¿Ven? Esta es una impureza. En el primer versículo, 15:2 de Vayikra, dijo 2 veces la palabra emisión. En el 15:3 utilizó ¿cuántas veces la palabra emisión? 3 veces. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué un versículo pegado con otro tiene que está hablando del mismo tema? ¿Por qué hace tanto énfasis en el mismo tema? Y repito el tema. No, porque no es un tema igual. No son, aunque aparentemente tú creas que es igual, no es igual. Se trata de 2 casos diferentes. ¿Y cómo se casos diferentes? Porque el uno lo nombró 2 veces, el otro lo nombró 3 veces. Mira cómo los jajamí interpretan la Torah de una manera magitzar. Ahora bien, sobre los versículos que tratan de esta ley, cabe preguntar lo siguiente: ¿cómo han de explicarse? Porque si uno ya enseña que un SAF con 2 emisiones es considerado impuro, con más razón aquel que tiene 3. Claro, la Torah bien te enseña la lógica del Talmud, Rabotai. Te dice, Señor, pero si tú me dices que Calvajomer, si tú me dices, ¿sabes lo que es Calvajomer, no? Siempre pongo ejemplo, ¿no? Si tú me dices que por esa puerta entra un elefante, ¿va a poder entrar un ser humano? Calvajomer, lógico, por eso se llama Calvajomer. Si tú me dices que con 2 es impuro, con 3 no va a ser impuro, obvio. Entonces, ¿qué novedad hay aquí? Magidush, ¿qué? Dice, espérate. Dice, con más razón aquel con 3. No tiene sentido que el otro versículo enseña algo tan evidente. Respuesta a la Gemara, Shtain letuma. Más bien, estos 2 versículos enseñan que a estos 2 tipos de SAF les son aplicadas leyes distintas, Señor, porque no son lo mismo, son cosas diferentes. Tú lo puedes ver superficialmente como lo mismo, pero no son lo mismo.
¿verdad? Es como el que no está familiarizado con algo, no sé, no está familiarizado con los tornillos. Ah, no, tornillos son tornillos. Sí, pero este no sé cuántos pulgadas, este no sé cuántos pulgadas. Ah, pero este de 1 pulgada, no sé si hay de tornillo. No, ¿me sirve para algo de 5 pulgadas? No, no señor. Sí. ¿Verdad? Y así todo en la vida, ¿no? Todo lo mismo, todo eso. Seguro, con la cabota. Es eso, judíos todos son iguales. Y el que tiene la equipa negra, el que tiene la equipa blanca, el que tiene la equipa... Ahí cada cosa tiene su razón. ¿Ah? Está bien, con la cabota. Cuidado con eso. Entonces, Rabotai, dijo, no son iguales estos casos. No, mira, te voy a enseñar algo muy importante. Se la quemará. Son leyes distintas. Cuando el SAF sufre 2 emisiones, le son aplicables todas las leyes rigurosas a la impureza del SAF. Es decir, es considerado un abtumá, uno que genera impureza y transmite la impureza. Y todo lo que toque y todo lo demás va a seguir transmitiendo impureza. Y debe contar 7 días limpios de emisiones. Mientras que cuando sufre 3 emisiones, el SAF está obligado a ofrecer un corbán para impurificarse por completo hasta que no lo ofrezca, es decir, es considerado impuro. ¿Cuál es la diferencia entre el 2 y el 3? Lo del corbán. Ahora, ¿por qué el 2? Es porque hay personas, mira una cosa muy increíble, muy buena acá, trae el baja acá. Hay personas que les pasa algo y enseguida hacen teshuvá. O sea, sucede algo, no me lo alejen, y enseguida teshuvá. O sea, son rápidos, son prestos, son a la teshuvá. Hay personas que tienen que pasar 1, 2, 3, 10, 3 docenas, 100 docenas, y después, ¿sabes qué? Yo como que estoy, como decimos buen colombiano, embarrándola, equivocado, la regué, dicen los mexicanos. ¿Ah? Se me chispoteó. Entonces, por eso dice la diferencia también entre el 2 y el 3. ¿Por qué el 3? Ustedes saben, en la Torah, en el Alajá, cuando algo 3 es algo ya fijo. 2 es como, puede que sí. 1 puede que sí, se repita o no se repita. 2 es algo que quizás sí, quizás no. Pero 3 ya es algo que tiene hasaká. Eso también es la diferencia. Entonces, por eso tiene que traer el corbán. Esto es la hermana pregunta. Pero digamos que el SAF con 2 emisiones le son aplicables sobre las leyes relativas a la impureza del SAF, pero no está obligado a ofrecer un corbán. Mientras que al que sufre 3 emisiones se le obliga a ofrecer un corbán porque no le son aplicadas las leyes relativas a la impureza, sino que es considerado como un SAF con una sola emisión, cuya ley es la misma que la de un Baal Keri. Entonces, ¿qué es un Baal Keri? ¿Ok? Todo hombre que tiene relaciones sexuales con su esposa, ¿verdad? Cohabita, su esposa, un hablar bonito con su esposa, ¿verdad? Y pasa lo que tiene que pasar en una relación de este índole, se llama Baal Keri. O sea, hay una emisión de semen normal. Eso se llama Baal Keri. En la época del Beit HaMikdash, un Baal Keri, ¿qué pasa? Tiene que esperar hasta la noche y ir a la mikvah. No por tanto, porque no es algo malo. O sea, es algo natural. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque sospechamos que de pronto había algo de sangre en la esposa. Hay una sospecha. ¿Ok? Ahora, hay otra categoría de Baal Keri que hay que ver en qué contexto está hablando. El Baal Keri, que es que sufre una emisión de semen involuntaria, ese sí tiene que purificar también sus ropas. ¿Okay? Que son 2 cosas diferentes. El uno es lo natural porque estaba obviamente con su señora, con su esposa. El otro fue algo involuntario. Ahí hay una diferencia. Entonces Rabotai continúa la Gemara diciendo: citó el caso del Baal Keri, nota 11.
al cual le basta con sumergirse en una mikve sin tener que contar 7 días, por lo que te digo. Este Valkyrie que estamos hablando aquí no es el que tiene una emisión involuntaria, es un Valkyrie que cohabitó con su esposa. Entonces solamente tiene que esperar a la noche, va a la mikve. De esto es la costumbre en nuestros días de la gente que va todos los días a la mikve. Yo tengo una pregunta. Si una persona que tiene eso involuntariamente hacia uno o 2 veces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Si es una enfermedad. Bueno, el Zohar habla muy fuerte de eso. Ahora, como primera medida, creo yo, o sea, lo que yo voy a decir es mi opinión. Me puedo equivocar. Como primera medida, una persona que tiene eso así tiene que consultar con un profesional, seguro, con un médico, con un urólogo, con un especialista. Hoy en día no hay vuelta de hoja, pero también muchas veces, según lo que dice el Zohar, hay un origen espiritual en todo eso. No solo el Zohar habla y dice que hay un ataque fuerte de una entidad y hay que hacer varias cosas ahí. ¿Cuál es lo primero que hay que hacer? Porque esto no es- ¿Qué es lo primero que dice el Zohar que hay que hacer en ese caso? Casarse, si no está casado. Y si está casado, y pasa así, porque puede ser que esté casado, y pasa así, entonces hay que ver qué pasa entre él y su esposa, que son neshamot, que de pronto no son compatibles, bueno, cantidad de cosas que habla el Zohar. Entonces dimos que él basta con sumergirse en una mikve sin tener que contar días limpios. ¿Por qué afirmas que el que sufre de 3 también contrae la impureza de Zav? La Gemara responde, no es posible aceptar que el Zav, que sufre 3 emisiones, no tenga que observar la ley de impureza correspondiente a los Zavim. Pues por lógica, antes de sufrir 3 emisiones tuvo que sufrir 2. Es decir, ya contrajo dicha impureza. Entonces, ¿cómo es posible que con una emisión más se purifique de esta impureza? No cabe duda, pues que tanto el que sufre 2 emisiones como el que sufre 3 emisiones se impurifican. Pero el que sufre 3 emisiones está obligado además a ofrecer un corbán para purificarse. La Gemara sigue preguntando por qué el que sufre 3 tiene que llevar corbán y el que sufre 2 no. Impuro están los 2, pero ya dijimos que el que tiene 3, corbán. Ya yo les dije una explicación de que por qué es hasacato, pero vamos a ver. Entonces la Gemara continúa objetando y dice, pero digamos que el Zav que sufre 2 emisiones está obligado a ofrecer un corbán, pero no le son aplicables las leyes relativas a la impureza de Zav, sino que solo es considerado como un Valkyrie. Entonces viene y te dice, no, este es un Valkyrie. Porque, ¿cuál es la diferencia entre un Valkyrie y un Zav? Te dijimos, el Valkyrie es semen, su emisión de semen es involuntaria. El Zav no es semen, es un líquido. Como les dije, la Rashi dice, es como la clara de huevo que tiene un olor pestilente. O sea, la diferencia es evidente. Veneria, una enfermedad venérea, lo que... Sí, o sea, lo primero es una emisión seminal, lo otro es una emisión pero por infección. Exactamente, una enfermedad venérea, sí, exactamente. Entonces dice, mira, pero es fácil de diferenciarlo uno del otro, como la sangre y el agua, o sea, sí son líquidos, pero eso dice, Eso también involucra. perdón, Eso también involucra. el Valkyrie, sí, claro, Ya la enfermedad que no queremos decir el nombre. perdón, La enfermedad que no queremos decir el nombre. sí. Infección por pero el Valkyrie que también habla es el Valkyrie que ha tenido Polución involuntaria, seminal. seminal, sí, una seminal. Pero es considerado como Valkyrie, mientras que al sufre 3 emisiones también debe cumplir la ley relativa a la impureza del Zav. Respuesta, no puedes arguir eso. Que un Zav con 2 emisiones está obligado a ofrecer un corbán. Pues se enseña una baraita, dice el versículo con respecto al corbanot del Zav, Vaikra 15:15. Y el Cohen hará expiación por delante de Hashem de su emisión de Zov, Zovó es su emisión. La palabra Mizovó se interpreta como Mikzav Zov, parte de su Zivá. ¿Okay? Es una parte, o sea, en varios sitios la Gemara enseña que la expresión mi de su se interpreta como min o mitzah, parte. Y sería para enseñar que la ley que enseñaba en el versículo se aplica aparte de los casos y no a todos. La otra no es la interpretación. Cuando dice mi algo, o sea, mi sobo, mi ketzat sobo, parte de su zivá, quiere decir que es para algunas leyes de Zav, no para todas.
Es decir, el versículo nos enseña que parte de los sabín, mitad sabín, deben ofrecer corbán y parte de los sabín no están obligados a ofrecer corbán, como lo que estamos viendo aquí. El que tiene 2 no lleva corbán, el que tiene 3 sí lleva corbán. ¿Cómo es esto? ¿Cuáles ofrecen y cuáles no? Si sufre 3 emisiones, debe ofrecer corbán, pero si sufre 2, no ofrece ningún corbán. Está en el sense ese punto. Oide, eno, o sea, él quiere entender esto. 2 sí, 3 no lo sigo ni entender. Vamos a voltear la moneda a ver si lo entiendo de otra forma. O quizás el versículo no quiere decir más que el que sufre 2 emisiones debe ofrecer corbán, pero el que sufre 3 no está obligado a ofrecerlo. O sea, te lo voltea, te dice, no, quizás es que el que 2 sí y el de 3 no. ¿Por qué? Respuesta. No es posible aceptar que sea Saf, que sufre 2 emisiones, el que está obligado a ofrecer corbán y no el que sufre 3. Pues la lógica dice que antes de sufrir 3 emisiones, sufrió 2. Es decir, en este caso siempre estaría obligado a ofrecer corbán. Siempre, no habría manera que no. Es decir, ya que contrajo dicha obligación. Entonces, ¿cómo es posible que con otra emisión más esté exento del corbán? No cabe duda, pues, que el Saf que está obligado a ofrecer un corbán es el que sufre 3 emisiones, pero el que sufre 2 está exento de corbán, como se usa la palabra misobo. Okay. Entonces la Gemara viene acá a explicar esto. Dice, mira que hay una nota ahí en, ¿cómo se llama? En cursiva. Hasta aquí la Gemara expuso 2 de la Shot para deducir que solo el Saf que sufre 3 emisiones está obligado a ofrecer el corbán y no el que sufre 2. La Gemara enseña por qué son necesarias las 2 enseñanzas. La Gemara va a decir por qué nos volteó, por qué nos dio tantas vueltas para decir lo que quiso decir. Vamos a terminar aquí ya casi. Entonces, continúa la Gemara diciendo, y el tema del Saf va a seguir, y es necesaria la enseñanza de Rabbi Zimai. El versículo que habla de un Saf que sufrió 2 emisiones lo llama impuro, y es necesaria la enseñanza que se usa del Corban Mitzabó. Por parte de los Sabín debe ofrecer Corban, para que con ambas se deduzca que solo el Saf que sufre 3 emisiones debe ofrecer el Corban y no el que sufre 2. Pues si hubiera deducido esta ley solo a partir de lo que se enseñó en Sinai, habría objetado como la Gemara objetó anteriormente. Pero digamos que el Saf que sufre 2 emisiones está obligado a ofrecer un Corban, mas no necesita observar las leyes de impureza, mientras que el que sufre 3 emisiones debe observar las leyes de impureza. Todos 2. El que sufre 2 y el que sufre 3 ya tiene que observar la ley de impureza. Lo que cambia es el Corban. Para responder a esta objeción, la Torah nos enseña el derash de la palabra mitzobó, del cual se deduce que solo el que sufre 3 emisiones debe ofrecer el Corban, tal como se aclaró anteriormente. Y si hubiera dicho esta ley a partir de la palabra mitzvah del versículo, habría sabido que parte de los sabín ofrecen corbán y parte no, pero no habría sabido en cuántas emisiones solamente se debe observar las leyes de impureza de Saf y cuántas debe ofrecer un corbán. Porque en esa enseñanza no se especifica el número de emisiones. Para saber el número de emisiones en cada caso, la Gemara nos enseña el derash de Rabbi Zimai, en el cual queda aclarado que para contraer la impureza necesitan 2 emisiones y para el Corban 3. Entonces, que ha explicado por qué nos dio tantas vueltas. Continuamos. Y ahora que enseñaste que la palabra mitzvah se interpreta para un derash, entonces en lo que respecta al versículo de Vayikra 15:13, cuando el Saf cese de su emisión de Sov, deberá contar para sí un periodo de 7 días. ¿Qué es lo que deduce de ella? O sea, cuando para la emisión, tiene que contar 7 días limpios. Okay. Entonces, una pregunta, que no está aquí, pero cuando para la emisión, tiene que contar 7 días. Entonces, por ejemplo, si la última emisión, por decir algo, él la tuvo a las 10 de la mañana y ya no volvió a tener emisión individual. ¿Cuándo cuenta los días limpios? ¿Desde cuándo cuenta? ¿Desde ese momento, desde ese día o desde el día siguiente? Desde la noche. No, noche que siente, pero desde ese momento ya, este día puede ser el primero o puede ser el último.
O sea, puede ser primero desde hoy, voy a empezar a contar, o tengo que esperar que cambie el día y ahí empiezo a contar. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, claro. Si fue al mediodía, espera por la tarde para contar. Claro, sí. En la mañana 24 horas. Pues para O sea, contar los días pero dice, exactos. por ejemplo, que dice cuando uno tiene que verificar que entra la misma en la tarde, si está bien, pero hasta el anochecer, que es el otro día, entra en purificación. Entonces, si termina la emisión ahí el sábado, no cuenta ese mismo día porque ya hace parte de ese día. Al otro Esto día es- se pierde la noche. Es un pasuk meforash que lo vimos acá hace un tiempo, mucho tiempo atrás, en el libro de Teilim, libro de Shmuel, perdón, y que habla en Masejet Berajot. Hay un pasuk en el libro de Shmuel que dice, y el sol cayó y se purificó. También está en Teilim, pero no está en Teilim, no en Shmuel. O sea, que cuando cae el sol es que se empieza, nuevo día, se empieza a contar desde el día siguiente. Claro, el día es por el calendario hebreo. Sí, por eso, desde que empieza el día según el calendario hebreo. Siempre según el calendario hebreo, siempre. O sea, tú no vas a encontrar nada que no sea según el calendario hebreo, a excepción de una sola halajá, que es cuando cambiamos de Mashiach Ruach, cuando cambiamos de Barek Alenu a Barejenu, que fue hecho con el calendario, pero eso es por una cuestión de la Tekufá, del cambio que hubo del calendario gregoriano. Okay, el calendario gregoriano cambió en el siglo XVII, se perdieron como 15 días del calendario gregoriano, cuando hubo el cambio del calendario juliano al calendario gregoriano. Okay, siglo XVII hubo un cambio de calendario en Occidente. Entonces, por ejemplo, en Rusia todavía viven con el calendario juliano y nosotros vivimos con el gregoriano. Okay, se llama Juliano por Julio César. Entonces pasaron fueron 10 días, 12 días, no sé, pueden buscarlo ahí en Google. Pasaron de estar recuerdo, si no estoy mal, como el 5 de octubre, al día siguiente ya era 15 de octubre, o 12, 17, 18 de octubre. Le recortaron una cantidad para equiparar. Es una cuestión matemática para la. ¿Cómo se llama? Había un desajuste y así lo corrigieron. Sí, lo corrigieron. Sí, ahí pueden buscar. Cambio de Juliano a Gregoriano. Todo. Me deben días, no puede ser. No, se perdieron 12 días de trabajo. Bueno, todo. Entonces, y ahora que enseñaste que la palabra mitzonó, bueno, deberá contar, pero de 7 días, ¿qué es lo que deduces de ella respuesta? Esa palabra es necesaria para deducir que se enseña en la Baraita, de lo que se dice el versículo. Cuando el Sab cese de su misión de Sof, deberá contar, se deduce inmediatamente después que deje de fluirle el Sof. El Sab puede empezar a contar el periodo de 7 días limpios sin tener que sumergirse previamente en un manantial. Ahí lo citó, ¿viste? De las palabras cuando el Sab hace su emisión de Zov, también se deduce que el Sab puede empezar a contar los días limpios cuando cese de emitir Sab, aunque sea un Sab que también se haya convertido en Metzora. Y aquí hay una nota larguísima que hay que entender. O sea, ¿una persona puede tener las dos condiciones al mismo tiempo? Sí. Sab y Metzora. O sea, está complicada la película. Entonces aquí viene a explicarnos qué es un Metzora, pues tenemos idea, ¿verdad? La ropa, la casa, el cuerpo, después de curarse de las manchas de Zaharat, la mitzvah debe pasar por un proceso de purificación que se realiza con las 2 aves puras, como escribe, afeitarse todo el pelo y subirse la envía. Por eso les decía a la Zaharat cuando empezamos a hablar que no es la lepra, porque la Zaharat también le daba cosas, a casas, a objetos. Entonces no puede ser, por eso la sintomatología no tiene nada que ver con esta otra enfermedad. A partir de ese momento debe aguardar 7 días antes de continuar el proceso de purificación. Esto ya son denominados 7 días que les corresponde contar. El 7º día, esta cuenta de afeitarse nuevamente todo el pelo de su cuerpo. O sea, queda totalmente rapado. No puede dejar nada, ni las cejas. Complicado, ¿no? ¿Esa afeitada es con cuchillo? Sí, con navaja, todo. Bueno, y los pelos y todo lo demás con tijera. Todo tiene que quedar. ¿Ya no picaría ahí esto? Si es con navaja. Un peyot lo deja con tijera, pero también se lo cortaban. Todo. Aún las cejas.
todo el pelo de su cuerpo y sumerse una vez en la mikve, a pesar del octavo día debe ofrecer el corbán que le prescribe la Torá para purificarse por completo. ¿Sí? Y no haya consumado todo su proceso de purificación de Zarat y no necesita esperar hasta que cese de emitir su Zav y también se cure su Zarat, sino que cuenta los días limpios del Zav inmediatamente después de que se cure el Zarat, porque hacer la primera inmersión corresponde a la purificación de Metzorah y con este quedará puro de su impureza de Zav. De esta manera deja de transmitir impureza a los objetos sobre los que se acuesta o se sienta y los recipientes de arcilla cuando los mueve. Y cuando se cure de su Zarat, deberá contar otros 7 días para su proceso de purificación. ¿Por qué? El Zarat, si tienes 2, tienes que doblemente purificar. No te vamos a decir con una ya te purificaste, no, con las dos situaciones, cada una tiene. El versículo dice, cuando el Zav cese de su emisión de Sov, deberá contar para sí un periodo de 7 días. Al poner las palabras de su emisión de Sov y contar, este versículo enseña que un Zav que sufre 2 emisiones, parte de su Sivá, debe contar 7 días limpios para purificarse. Pregunta la Gemara. De esto se puede deducir por lógica, pues, esto se puede deducir por lógica, es lógico lo que está diciendo. Pues transmite su impureza al acostarse o al sentarse sobre varias mantas apiladas, como se enseñó anteriormente, entonces le son aplicables las leyes de impureza de Zav. ¿Acaso no es lógico entonces que deba contar 7 días para purificarse? Entonces, acá hay un Rashi súper largo, ¿okay?, que nos va a explicar todo esto con más detalle, ¿okay?, del Sov, del Sobó, ¿verdad?, del Zav, que también es Metzorah, ¿verdad?, hasta que se cubre su mancha, cómo hace, cómo tiene que llevar el corbán. Pero vamos a seguir un poquito más y ahí culminamos. El caso de la tzabá, que es la tzabá, es el femenino del Zav. ¿Okay? En las mujeres también se puede presentar esto. Una emisión de un líquido. Debe observar un día limpio de expulsión por todo el día en las que tuvo que demuestra que el hecho de transmitir la impureza al acostarse o sentarse necesariamente obliga a contar 7 días limpios. Puede transmitir la impureza a objetos que están debajo de ella al acostarse o sentarse encima de ellos, y aún así no está obligada a contar 7 días limpios, sino que puede sumergirse en una mikve el mismo día que cesan sus expulsiones. El caso de la mujer es diferente. Entonces te va a decir cómo puede ser en el hombre diferente que el de la mujer. El caso es interesante. Por lo que tampoco debería sorprenderte que el caso Zav, aunque transmita la impureza al acostarse o a sentarse sobre varias mantas apiladas, no estaría obligada a contar 7 días limpios. Por lo que pensemos así, el versículo sobre el Zav dice, cuando el Zav cese de su emisión de Zov, deberá contar para sí un periodo de 7 días. La palabra Misobó se interpreta como Mitzat Sobó, parte de su Sivá, y por eso el versículo nos indica que cuando el Zav contraiga solo parte de su Sivá, deberá contar 7 días, lo cual nos enseña que un Zav que sufre 2 emisiones también debe contar 7 días limpios para purificarse. Y vuelve a decirnos que tiene 2 emisiones también que cuente. ¿Ok? Entonces va a seguir un poquito más, pero vamos a dejar hasta aquí. Por ahora viene Rapap a hablar, a preguntar. Ahora, Besrat Hashem, vamos a leer el Rashi la próxima vez para entenderlo un poquito mejor y contextualizarnos, porque son temas que requieren atención y requieren puntualizar sobre ciertos detalles acá que no, por ahora por el asunto del tiempo no puntualizamos. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.